Antonio, ¿qué tal? Antonio, buenas tardes. ¿Habéis dado bien con esto? Sí, ¿no? sí. ¿Conocíais la tintería? Sí. Vale, veo que os voy a pedir un té, es lo suyo aquí, ¿no? ¿Tú? ¿Qué Yo quieres? creo que cara rojo. ¿Y Yo tú? un americano. Vale, un momentito, cada mismo, venga. Os hemos juntado aquí porque, bueno, sabéis el tema, es un tema delicado, un tema que además en un día como hace hoy parece como que estas cosas no debieran existir, ¿no? Y sin embargo, que es el tema del suicidio. Es una cuestión que pocas veces se habla de ello, yo creo, y sin embargo está, por desgracia, creo que cada vez más presente, y además en fases, en edades diferentes, ¿no? Yo lo primero que quería preguntaros es si efectivamente esto que estoy diciendo es correcto, es decir, el suicidio es un fenómeno aislado, poco significativo, o lo contrario. Y podéis empezar quien os parezca. No, vamos a ver, el suicidio es un fenómeno que está ocurriendo, que cada vez va a más, que es, en determinadas franjas de edades, es la primera causa de la muerte después del accidente de tráfico. Es decir, es un fenómeno muy importante donde efectivamente tiene que tener un tratamiento por parte de la sociedad, lógicamente, por parte de los servicios sanitarios, porque detrás hay siempre una patología, siempre hay un trastorno, puede haber una depresión, y por tanto, esto es algo que cada vez va a más y que en este caso los poderes públicos tienen que tomar alguna medida para atajar. De hecho, además hace poco ya el gobierno, hará 8 o 10 meses, se puso encima de la mesa del gabinete medidas para contrarrestar este fenómeno del incremento que está habiendo de suicidios. Es decir, por cada asesinato u homicidio que se produce en España, hoy 12 personas mueren de suicidio. Por tanto, es un fenómeno muy importante, muy costoso, con un fuerte coste para la sociedad y desde luego que hay que tratar, porque estamos hablando de vidas humanas, de personas, de familias, donde merecen una respuesta por parte de las autoridades y los poderes públicos. Por tanto, es algo muy importante donde se tienen que tomar medidas. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Sí, como decía Leonardo, yo creo que los números muchas veces impactan. Se produce en España un suicidio cada 2 horas. Es una cifra muy alta, es la causa de muerte por causas externas más importante entre los 15 y los 29 años en nuestro país, la 10ª causa de muerte en los Estados Unidos. Como decía Leonardo, lleva asociado un coste económico y un coste social muy elevado. Y estas cifras muchas veces no las tenemos presentes, primero porque los registros a veces es complicado, en muchos países está prohibido el suicidio, curiosamente, o sea, no tiene mucho sentido, pero está prohibido, y en otros, pues por temas religiosos, incluso administrativos, no se puede registrar bien, pero aproximadamente se cometen unos 700.000 suicidios al año en el mundo, y para hacernos una idea, con una cifra muy concreta, son 90 veces más que los casos de violencia de género en nuestro país, ¿no? Con lo cual es un fenómeno que está a la orden del día y que muchas autoridades, policía, sanitarios, pues lo viven prácticamente a diario, ¿no? Y yo, claro, hablamos de suicidios, pero el suicidio en propiedad hay que hablar cuando ya se ha cometido, sea el suicidio. Luego están los intentos de suicidio. Yo entiendo que hay, ¿qué proporción hay? No sé si hay una desproporción muy grande entre los intentos y los que finalmente se llevan a cabo, pero en cualquier caso es evidente que a las familias, amigos, etcétera, supongo que mucho más claro el suicidio que se ha culminado, pero los intentos de suicidio también supondrán un trauma grande, ¿no? De hecho, hay prácticamente 20 intentos de suicidio por cada suicidio consumado. Realmente podemos distinguir 3 grandes bloques: la ideación suicida, una vez haber tenido un pensamiento de quitarse la vida; el intento de suicidio, el haber hecho algún intento
generalmente frustrado, y el suicidio consumado. Si volvemos otra vez a las cifras, en España aproximadamente se calcula que hay 4,7 millones de personas con ideación suicida. Es decir, es una cifra muy alta, muy elevada. Es cierto que para las familias, cuando llegan a este punto, muchas veces es tarde. O es tarde o realmente la persona que luego llega a hacer este intento de suicidio ya no puede dar la marcha atrás. Ya es consciente, ya ha diseñado, está en una fase decisiva de cómo, cuándo y dónde lo va a hacer, y es muy difícil poder intervenir en ese punto, ¿no? Esa es una de las grandes culpas que luego tiene la familia, ¿no? El no haberse dado cuenta, el cómo no vi estas señales, cómo no atendía esto, ¿no? Pero realmente las cifras, como tú estabas diciendo, son mucho más elevadas. En ideación y intento de suicidio, mucho más elevadas que en actos, ¿no? Sí, porque a veces no conocemos exactamente, este intento de suicidio queda en la familia, queda entre los amigos, y a veces pues, las autoridades, los poderes públicos, los servicios públicos de emergencia, sanitarios, de policía, pues no podemos intervenir porque no lo conocemos. Es decir, hay un dato oculto importante, donde efectivamente también hay que concienciar, digamos, a estas familias, a estos amigos, a esta gente próxima a la persona, al parasuicida o al que quiere intentar ese suicidio, para que al más mínimo síntoma o señal de alerta que se tomen las medidas, lógicamente, porque es la medida, es la forma de prevenir este hecho luctuoso que al final puede acabar con la vida de una persona. Y por tanto, ahora mismo no conocemos todos los datos. Yo tengo estudios aquí en Rivas, donde efectivamente hay muchos más intentos, muchísimos más del 40, o sea, del 40 por cada suicida, 40 intentos. Hay incluso bastantes más, pero no sabemos todos los datos, y por eso convendría que se conciencie. Luego ya hay ONGs que están trabajando para conocer estos datos y prestar ayuda, lógicamente, y situar un poco el enfoque de la cuestión. Es decir, tenemos que conocer este fenómeno en profundidad para tomar las medidas para evitar lo que es la muerte de una persona. Es que además, esa parte que tú decías, que se queda en la familia, es muy interesante, porque en muchos casos la familia minimiza el acto que se ha realizado. Entonces, claro, no llega policía, no llega ni siquiera al centro de salud. ¿Es algo vergonzoso de alguna manera? ¿Se puede vivir como vergonzoso? Sí, yo creo que la familia lo ve como un acto de vergüenza, lógicamente. Cuando se llama, fundamentalmente, cuando una persona da a conocer esa situación, es porque esa persona se la ha dicho a un amigo, y este amigo es el que se alarma. Y efectivamente no se han tomado las medidas por la familia suficientes. Pero porque, bueno, pues hay una vergüenza, hay una reticencia a minimizar lo que está ocurriendo. Exactamente, es algo de la familia, esto es un problema familiar, es un problema de este chico, de esta chica, o de esta persona que está un poco deprimida, y no se conoce bien ese fenómeno. Y yo creo que es eso, que se tiende a quedar dentro de la familia, del núcleo familiar, este hecho que es, digamos, una alarma de una posible muerte de una persona, lógicamente. Entonces, efectivamente, no conocemos a fondo el asunto, y desde luego sí que muchos se quedan en el ámbito familiar. ¿Y por qué se suicida la gente? Bueno, son muchas causas. Ya sé que es Puede una haber muchas pregunta causas. muy genérica, pero probablemente es la que nos hacemos todo el mundo, que no hemos tenido pensamientos suicidas, ¿no? Es decir, ¿por qué se suicida la gente? ¿No? Es que el suicidio es un fenómeno complejo al final, es decir, es multifactorial. Hablamos como decía antes Leonardo, hay muchos casos en los que hay una enfermedad concomitante, un trastorno mental. Generalmente puede ser trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos psicóticos que tienen 10 puntos por encima de probabilidad de cometer un suicidio, pero en muchos otros casos es un rasgo de personalidad, o incluso el haber experienciado o vivido experiencias traumáticas durante la infancia, ¿no? Eso hace que el cerebro, si tiene una predisposición a cometer un suicidio, a autoeliminarse, pueda llevarlo a cabo ante una vivencia que sea negativa para el individuo, ¿no? Es decir, hay una parte biológica. No todo el mundo que se quiere suicidar se puede suicidar, igual que no todo el mundo que quiere enloquecer puede enloquecer.
hay una predisposición biológica. Muchas veces pasa cuando trabajas con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les oyes decírselo a la familia, que dicen, es que usted no podía haber hecho nada. Yo lo he dicho en algún caso, dicen, por más que usted, a la madre, al padre, a la pareja, es que no podía haber hecho nada, porque esa culpabilidad intentan hacer entender que prácticamente está predeterminado el sujeto para poder suicidarse. Se han encontrado hace poco unos estudios que le obligan a un gen en el cromosoma 7, son estudios todavía muy, muy tempranos, pero al final son factores que se denominan epigenéticos, cómo el ambiente influye en nuestros genes. Y hay genes que en determinados sujetos se activan y provocan esas conductas autolíticas que pueden llevar al suicidio, ¿no? Pero es cierto que si quitas esa parte, la presencia de un trastorno mental es importante. O la experiencia, la vivencia, como decía, de experiencias traumáticas, que a mí sí me preocupa porque ahora nuestros pequeños se han vivido o se están criando con el COVID, ahora con una guerra, es decir, el mundo deja de ser seguro cuando debería ser un lugar seguro hasta que tengan 14, 15, 16 años, empiecen con la adolescencia, empiecen con esos problemas, ¿no? Pero están viviendo experiencias traumáticas que dentro de unos años empezaremos seguramente a recoger, como estabas diciendo tú, que se estaban incrementando el número, ¿no? Sí, se están incrementando, efectivamente. Bueno, yo acudo a la definición del DSM-4, que dice que el suicida, la conducta suicida, es un síntoma. Fíjate, las Naciones Unidas dice que el suicidio es un síntoma de una gran depresión, o de un grave trastorno psiquiátrico o de personalidad. Y de ahí, bueno, pues cantidad de patologías pueden influir, lógicamente. El suicidio lo que busca es liberarse del sufrimiento que está padeciendo. Su salida es yo me muero y ya dejo de sufrir. Esto causado por esas grandes depresiones endógenas que tenemos, lógicamente, por un trastorno psicobiológico del cerebro, y lo que busca es una salida para dejar de sufrir. Y las causas son muchísimas, ¿no? Desde el tema de la depresión, el estado psicótico, el estrés, la ansiedad, también puede haber el alcoholismo, las drogas, hay muchísimas causas, lógicamente, pero vuelvo a decir, yo lo que veo, y he visto varios suicidas, y he atendido varios suicidas, y hemos resucitado a varios suicidas, les hemos atendido con los primeros auxilios, es una desesperación, es decir, él quiere quitarse, quiere liberarse de ese dolor que sufre, ese sufrimiento que tiene, ese dolor anímico, y lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, causas son muchas, vuelvo a decir, desde experiencias traumáticas infantiles, la genética tiene, como ha dicho Raúl, la genética define muchos comportamientos suicidas, y luego, pues efectivamente, todo lo que es estados de ansiedad, depresiones, y otros factores exógenos que afectan mucho. Es decir, si tú has perdido un ser querido, muy querido, puedes entrar en depresión, o te van mal los negocios y no le ves otra salida a tu situación laboral más que poner fin a tu vida. Es decir, hay muchas causas que pueden ser, pero casi todas, no soy psiquiatra ni soy psicólogo, pasan porque esa persona está en un periodo de depresión endógena, es decir, una depresión fuerte, una depresión que el DSM-4 la llama depresión mayor. Entonces, por ahí pasan casi todos los estados de ánimo o emocionales del depresivo. Y la causa, como ha dicho Raúl, es multifactorial, es decir, dependen de muchísimos factores, donde efectivamente hay que analizar caso a caso para ir dando tratamientos, porque esto tiene un tratamiento. Claramente los especialistas pueden prevenir y tratar esta situación para evitar esa muerte de esta persona. Hay una cosa que me llama la atención y quiero incidir en ella, que decía Leonardo, y es interesante, y es ese sentimiento de desesperanza. Independientemente si hay la presencia de un trastorno mental, cuando uno tiene un sentimiento de desesperanza, es cuando de vacío, te lo dicen, es cuando uno de los indicadores más importantes para poder predecir ese comportamiento suicida. Y luego el estrés. Hay que tener en cuenta que el suicidio al final tiene un componente cultural muy, muy importante. En la antigua Grecia el suicidio era algo relativamente frecuente y no estaba mal visto, para que nos entendamos, ¿no? Ahora realmente con la presencia de las redes sociales,
donde todo el mundo necesita un feedback inmediato, muy positivo. Cuando no lo reciben, el cerebro está preparado para recibir todas las halagos que puedas recibir a lo largo del día, cuanto más mejor. El problema es que cuando hay críticas, tu cerebro no es capaz de asumirlo. Y luego hay un tema, y eso seguro que Leonardo puede incidir más, es un tema de expectativas. Pasa mucho. En una sociedad en la que tenemos expectativas siempre de triunfo, de éxito, pasa mucho. Hay determinadas profesiones, pasa con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en muchos casos, que tienen 3 veces más número de suicidios que la población normal, lógicamente porque tienen acceso también a armas de fuego, o la propia profesión médica. La propia profesión médica tiene prácticamente 10 puntos por encima de la media. También la educativa, ¿eh? Sí, también el docente también está sometido a una presión, a una ansiedad, a un estrés que produce ansiedad y puede llevar a la depresión. Hay profesiones que están claramente correlacionadas con el riesgo autolítico. Por eso te decías algo muy interesante, los profesionales deben poder trabajar a tiempo. Claro, si tú a la policía no le das la importancia de estar, claro, un policía, yo entiendo que no estés todo el día con alegría, sino todo lo contrario. Antes estábamos hablando, según veníamos, y yo estaba escandalizado, casi lo que estábamos hablando. Entonces, eso al final son personas. Quiero decir, la gestión de esas emociones, de esas vivencias, les tiene que afectar. Igual que a un médico le tiene que afectar muchas veces dar malas noticias, ¿no? Un neurólogo que no cura, prácticamente no cura, un neurólogo solo da malas noticias, por ejemplo, pues realmente esa carga emocional, si no la gestiona, le puede llevar a un sentimiento de desesperanza, de vacío. Uno estudia medicina pensando que va a ser otra cosa. Uno probablemente estudia para ser policía muchas veces pensando que va a ser otra cosa. Uno estudia siendo docente pensando que va a ser otra cosa, ¿no? Esas falsas expectativas que se generan muchas veces, porque es una sociedad de mucho marketing, de mucho triunfalismo, de mucho éxito, hace que los sentimientos de desesperanza, cuando estás día a día con el dolor, con el sufrimiento, hacen que puedas o desarrollar un trastorno, no vamos a hablar de trastorno mental severo como una depresión mayor o una esquizofrenia, sino simplemente ansiedad, angustia, depresión, que tú a lo mejor si trabajas en una oficina, pues bueno, te escaqueas un rato, te ríes con el de la tal, pero claro, si eres policía tienes que atender una llamada o una urgencia en un hospital, o los docentes con esa presión que tienen, pues muchas veces no pueden evadirse, ¿no? Y eso lo que lleva es a que el número de intentos de suicidio en estas personas están acumulando ansiedad. Y desde luego, efectivamente, ellos tienen puestas unas expectativas que no se cumplen, entra en la frustración. Entonces, efectivamente, esa frustración puede ir a una depresión, puede ir a un estado de ánimo, a una personalidad, derivar en una personalidad suicida. Por tanto, efectivamente, hay muchas profesiones que están, digamos, que te predisponen. Están más expuestos. Claro, estamos expuestos, hay una exposición hacia la depresión. En los cuerpos de seguridad ocurre, que además con la facilidad de que tienes armas de fuego. Es decir, en Estados Unidos, el estudio de suicidios, el 20% de los suicidas lo hacen con armas de fuego. Aquí en España no. Aquí el método es totalmente distinto, que luego, si quieres, podemos hablar de ello, lógicamente. Entonces, los cuerpos de seguridad están sometidos porque hay una acumulación de tensión. O sea, estamos discutiendo con las personas, corrigiendo comportamientos, llamadas donde vas y te encuentras un panorama. En la sanidad, a veces dices, es que, ¿qué hago? Si tengo una cola, si tengo una lista de espera, si tengo que atender a pacientes cada 2 minutos, o el docente que lo que hace es que tiene un grupo de chavales, adolescentes, que no se hace cargo de él, que ya le han faltado al respeto, que no tiene la autoridad suficiente. Eso acumula tensión, eso acumula ansiedad y eso al final puede derivar en una situación, digamos, autolítica. De posible persona predispuesta al suicidio o de hacer tentativas de suicidio. Se da ese cóctel de esa predisposición biológica, que en algunos, por ejemplo, no todos los policías tienen intención, ni todos los médicos, ni todos los docentes, pero cuando hay esa predisposición y se dan esos niveles de estrés, evidentemente quien tenga esos patrones puede cometer un suicidio. Lo que pasa es que, como es un tema, yo imagino que lo hablaremos más adelante, que apenas se habla o se ha tocado de manera muy lateral, pues es verdad que muchas veces lo decimos por vergüenza, por sensación de fracaso, pues es un tema que no se aborda ni en la medicina, ni se aborda en la policía, ni se aborda en los cuerpos docentes, cuando se podrían evitar muchos casos. Otros casos, desgraciadamente no, porque su cerebro va a estar diseñado para eso, pero en muchos casos podríamos evitarlo.
Antes estabais comentando algo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y es las edades en las que se producen los, supongo, intentos de suicidio y suicidios consumados, ¿no? Esa edad está bajando, ¿no? ¿Eso hasta dónde está bajando y qué significa eso? Pues en la clínica te puedes encontrar casos desde los 11 o 12 años con ideación suicida y con intentos de suicidio. ¿A qué se debe? Como hablábamos antes, son muchos factores. Lo que nos estamos encontrando es que suele ir asociado a un incremento del consumo de tóxicos, principalmente marihuana y en algunos casos cocaína, pero principalmente marihuana. Niños, niñas, porque realmente todavía son prácticamente críos de 13, 12, 13 años, suelen tener un consumo en muchos casos de 3-4 veces semanales, ¿no? De marihuana justo en el momento en el que el cerebro se está desarrollando un tipo de neuronas que permite el procesamiento correcto de la información dentro del cerebro. Si esas neuronas no funcionan bien, que se llaman interneuronas, lo que tenemos es que la información para que nos entendamos, no fluye bien, no se procesa bien y puede dar lugar a determinados comportamientos, sobre todo pues, la falta del control de impulsos, anhedonias, abulias, incapacidad para sentir placer por lo que estás haciendo, para iniciar alguna actividad, ¿no? Eso se está relacionando con esa, como hablábamos antes, esa desesperanza, ¿no? Ese sentimiento de vacío que lleva a que nos encontremos con menores de 15 años que ya han cometido 2-3 intentos de suicidio. También influye el bullying también, es decir, el acoso que sufre en la escuela, en el instituto, también ha influido en las conductas autolíticas, es decir, quizá en intentos, no suicidios, pero sí hemos tenido chavalas, chicas, que efectivamente después de una situación de acoso, que ahora está muy protocolarizado y se está muy al tanto de cualquier síntoma de acoso, ha habido, no digo aquí, sino en toda España, ha habido intentos de suicidio y suicidios consumados por el tema del acoso. Pero yo creo que la tasa más grande de suicidio está de 29 a 15. Es decir, esa es la horquilla. Es decir, mujeres, hombres muy jóvenes, efectivamente, que están en riesgo de suicidio. ¿Más hombres, más mujeres? ¿Es significativo? Sí, muy significativo. Es decir, por cada una mujer que cometa un suicidio, 4 hombres se han suicidado. La proporción es de 1 a 4. En España hay, a día de hoy, en 2020, son 4.000 suicidios. 4.000. Bueno, pues 3.000 son de hombres y 1.000 son de mujeres. Eso es así, eso es un dato exacto y además se corrobora con todas las estadísticas de otros países. Pero fíjate, yo en el estudio que he hecho de las intervenciones policiales, he cogido todas las intervenciones en serie histórica desde 2018, tenemos aquí en esta ciudad más intentos de suicidio de mujeres. Es justo lo contrario. Cuando los intentos de suicidio y los suicidios son mayoritariamente de hombres. Sí, eso tiene el sentido de que las mujeres lo intentan más, pero tú lo habréis visto seguro, el método de los hombres es mucho más violento, más efectivo. Claro. Es decir, las mujeres tienen métodos más elaborados del suicidio que muchas veces no llegan a consumarlo. Son intentos, aumenta el número, pero realmente no termina por consumarlo. El hombre es más traumático. Efectivamente, o sea, el que se ahorca, se ahorca. Y apenas mujeres se ahorcan, lógicamente. Esos son casi el 100% de los hombres. Pero efectivamente, es el hombre el que comete más suicidios, el hombre. Y la mujer, pues evidentemente, es 4 veces menos. Es así, eso es una realidad estadística, no cabe de otra forma. Y efectivamente está bajando la edad. Es decir, nos estamos encontrando de que cada vez son hombres y mujeres, en este caso, en el estudio que yo he hecho, hay más mujeres que hombres, que contravienen los estudios del Estado, es decir, de España. De unos estudios en Rivas. En Rivas sí, de las intervenciones policiales, lógicamente. Hay más intentos por parte de mujeres, además en una proporción del doble. Una cosa que contraviene lo que dicen las estadísticas de España. ¿Te habéis encontrado alguna No. Bueno, vamos a ver, cuando son menores de 15 años, 12, 13 años, los cerebros del hombre y de la mujer son muy diferentes. Que sean diferentes no quiere decir que uno sea
como se ha aprovechado muchas veces para decir inferior o lo que sea, todo lo contrario. De hecho, los cerebros de las mujeres tienen muchas más conexiones neuronales, son mucho más complejos, son más inteligentes en realidad, desde el punto de vista neurobiológico. ¿Qué ocurre? Que un niño de 10, 11 años, si es varón un niño, no se cuestiona la vida como una niña de 10, 11 años. La forma de cuestionarse la vida de una niña de 10, 11 años es mucho más compleja, lo ves en terapia, mucho más complejo. Un niño de 10, 11 años puede venir por acoso, porque le quitan el balón, porque se hace pis en la cama, una enuresis, pero una niña muchas veces viene ya con sentimientos de desesperanza, de vacío, de incertidumbre hacia el futuro, que cómo voy a vivir, qué voy a hacer, no me veo siendo tal. Es decir, el cerebro es más complejo. ¿Qué ocurre? Que esa complejidad acarrea que te cuestiones más cosas. Y muchas veces esos intentos por eso son generalmente mayores. Ahora, el problema lo tiene que cuando el hombre está en esa fase decisiva, ya en la fase final operativa y ejecutiva de lo hago, al ser tan traumático como decía Leonardo, claro, es muy efectivo. Es muy efectivo. Es decir, la mujer lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. El hombre lo consigue. Es más expeditivo, mucho más, el hombre, el varón, a la hora de actuar. Sí, seguramente no. Fíjate, a menores de 15 años el número, la estadística, por eso en Rivas es interesante, porque la estadística en el número de suicidios, hombres y mujeres menores de 15 está más o menos equiparado. Luego se dispara, lo que tú decías, se dispara una proporción 3.000 hombres, 1.000 mujeres. O sea, eso es un dato muy, muy significativo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que hay una demanda expresada en psicología y en psiquiatría, es decir, que a vosotros os llegan los intentos, se llama la mujer, o el suicidio en sí, a nosotros lo que te llega muchas veces es la familia te lo lleva, ¿no? O la propia paciente viene. Y las mujeres tienden a pedir más ayuda. Es otro rasgo de inteligencia. Piden ayuda cuando ven que eso no pueden solucionarlo. El hombre lo ve como que se está... es algo inferior para él, o sea, no puede pedir esa ayuda. Se está exponiendo. Entonces, muchas veces no nos llega, o cuando llega ya es demasiado tarde, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, te pueden llegar en una fase en la que está ideando el suicidio, pero no ha cometido ningún intento. Sin embargo, el hombre muchas veces es demasiado tarde ya. Sí, efectivamente es así. Yo creo que la mujer lo que de alguna forma o pide auxilio o muestra ese síntoma, lógicamente, que es el intento de suicidio, lo comunica, porque suele llamarnos la amiga, el amigo, y dice, oye, que ha pasado esto. Incluso a veces tenemos que ir con los bomberos a descerrar la puerta para entrar. Pues estamos hablando de salvar la vida de una persona. Entonces, ahí no podemos hay que ir decididamente. Entonces, efectivamente, pero en cambio, los suicidios son con la proporción de la estadística nacional, de un 3-1, un 4-1. Es decir, los que se han suicidado en Rivas en los últimos 3 años son 4, 5 varones por una mujer. Es decir, sí que se cumple, se mantiene la proporción que nos da el estudio nacional, lógicamente, y por tanto es significativo, es decir, estamos dentro de la normalidad. Pero la mujer aquí lo intenta más, o por lo menos lo expresa más, o nos enteramos más de la mujer. El hombre a lo mejor es que no lo comunica y decide suicidarse. Entonces, esta es un poco la variante. Los cuerpos de seguridad lo que tenemos que hacer es ir a la carrera a salvar la vida. El otro día hubo, ayer hubo un suicidio consumado. Entonces nosotros vamos a la carrera a aplicarles el desfibrilador, a ver si lo reanimamos, lógicamente. Pero fíjate, el hombre sí que tiene mucha más decisión de llegar al fin de su vida. Lo hace con mucho más, digamos, más fuerza. Más efectividad. Más efectividad, sí. Y también es un suicidio más traumático. Es decir, o es un ahorcamiento, o es Todos tenemos, yo creo, probablemente, pues no sé si todos, pero mucha gente tendrá en la cabeza la imagen, quizás un poco tópica, del suicida que está en la barandilla de un puente con intención obvia de tirarse a saltar desde altura. Saltar desde altura, ¿no? Probablemente esa es una de las imágenes más tópicas del suicidio. En el viaducto de Madrid. El viaducto de Madrid era, de hecho, tuvieron que poner aquellas pantallas transparentes para evitar, efectivamente, porque era cierto que había un gran número de suicidas. Pero realmente, es obvio lo que las fuerzas de seguridad, la policía local, la Guardia Civil, quien sea, supongo que tiene protocolos muy claros, pero su actuación es una actuación profesional.
están, entiendo que preparados para si se encuentran con un caso así. Pero, ¿y la gente, qué hago yo si veo que alguien está de forma manifiesta, o a mí me lo parece, intentando suicidarse? De la forma que sea. Pues hay que llamar. ¿Qué debo hacer yo? Pues llamar al 112, llamar al 092. Y no intervenir. O sea, no intentar intervenir. No, si no eres un profesional, más vale no intervengas porque se puede digamos, precipitar la intervención. Yo creo que tiene que ir personas que están habituadas, es decir, las policías locales, la Guardia Civil, los profesionales sanitarios, están habituados a ser el primer interviniente en estas situaciones. Entonces, yo creo que lo que hacer el ciudadano lo que tiene que hacer es llamarnos y nosotros vamos a la carrera. Nosotros vamos con un desfibrilador, llamamos inmediatamente y nos coordinamos con bomberos, nos coordinamos con los servicios sanitarios, de forma que hay un despliegue y ponemos todos los recursos porque estamos acostumbrados. Vuelvo a decir, en Rivas hay, a día de 2021, hemos hecho 77 intervenciones en intentos de suicidio, 77, ninguno, bueno, sí, uno ha fallecido. Entonces, estamos habituados, lógicamente, y ya rápidamente vemos si podemos entrar o no podemos entrar, porque a lo mejor hay la intención de saltar desde una azotea y no hay accesibilidad, entonces ya coordinamos con bomberos. Vienen los especialistas, viene la ambulancia psiquiátrica, es decir, porque ellos ya también en el 112, el SUMA, activa ambulancia psiquiátrica, un recurso psiquiátrico, y entonces lo que hay que hacer es llamar a los profesionales. Casi siempre somos los primeros, la policía local, los que llegamos, y luego inmediatamente ya vienen otros profesionales, como son los bomberos para acceso, el tema, la Guardia Civil, pues si es un tema que puede haber un delito o un intento de agresión, luego están los servicios sanitarios, que son fundamentales para hacer la primera intervención. Entonces siempre hay que llamar a los cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia para comunicar esto. El 112 lo que hace es que deriva a cuerpos de seguridad y servicios sanitarios. Y luego, si es necesario bomberos, ya lo activamos nosotros también. Por tanto, lo mejor es que sean los profesionales que están acostumbrados a tratar estas situaciones. Más que ponerte a retenerle para que no se tire, porque a lo mejor os caéis los dos. Claro. Más que retenerle, tú también estás de acuerdo en que sí, no hay nada que fuera de lo que hagan los profesionales que se debe intentar hacer. Vamos a ver. Leonardo decía una cosa que es muy importante y es que es una situación de emergencia. Es como si estuviéramos presenciando un paro cardíaco. Lo primero que haces, y es como se debe hacer, es llamar a las autoridades sanitarias. O estás presenciando un atraco, pues no te vas a meter a parar, porque seguramente, como dice Leonardo, vas a tener un problema. Entonces, es cierto que en muchos casos, primero que es una situación tan traumática que yo tengo mis dudas de que una persona no acostumbrada, no preparada, sea capaz, ya no te digo de hacerlo bien, que todo el mundo tiene una muy buena intención, lógicamente, sino de ni siquiera reaccionar. Si tú ves una persona que está a punto de lanzarse, seguramente te quedes bloqueado porque siempre tienes ese temor de, bueno, ¿qué digo, qué hago? Es muy difícil. De hecho, ese tipo, también hay un aspecto otra vez cultural, ¿no? Ese tipo de imágenes de una persona a punto de saltar y tal, no se dan en el día a día de un intento de suicidio. Realmente es que no te enteras. Esto pasa mucho en clínica cuando te viene a un paciente y te dice, me voy a suicidar. No. Y te dices, bueno, pues nada, ¿has pagado la consulta? Siempre dices, ¿has pagado la consulta? Porque no vaya a ser que te vayas sin pagar la consulta, porque claro, ese aviso es como muy exagerado en ese caso, ¿no? En la mayor parte de los casos no te enteras, o sea, no te encuentras, no sé, Leonardo, corrígeme, pero a una persona de una azotea que se va a lanzar, sino que ya te llaman, oye, hemos encontrado a fulanito que se ha colgado tal. Entonces, si tú ves a alguien que se está preparando para colgarse, pues lo normal es llamar y seguramente si se está colgando le podrás agarrar hasta que llegue la policía, me imagino, pero es que incluso esa reacción me parece difícil en una situación tan traumática para el que lo está presenciando, ¿eh? O sea que realmente es la llamada al 112. Fundamental. Exactamente. Y a partir de ahí... ¿En Rivas cuánto puede tardar un coche de policía? 2-3 minutos. Estamos hablando de 3 minutos. 3-4 minutos máximo. Es lo que tarda en respirar el que lo está viendo y en tomar una decisión. Realmente... Lo único es saber cuánto tiempo lleva, si ya ha sido un suicidio consumado, cuánto tiempo, si le puede salvar la vida. Eso ya depende de lo que lleve. Pero Raúl ha dicho una cosa importante, es decir, el que ha decidido tomar la decisión de suicidarse no lo va comunicando y se esconde. Y lo hace de forma, digamos, íntima, el suicidio. Es decir, va, busca un árbol, coge una cuerda y lo hace de noche, para que no le vean por la mañana. O el que decide tomarse unos medicamentos,
se lo toma, se duerme y dice, no voy a sufrir y me libero de este sufrimiento que tengo yo. Es decir, el que realmente ha tomado la decisión, no te enteras. Llegamos tarde, llegamos cuando nos llama un familiar, oye, que no coge el teléfono, oye, que no le veo, que el vecino, oye, que un vecino que hace 3 días que no, ya te lo encuentras, lógicamente. El que tiene la decisión, el que toma la decisión, lo hace. El que realmente tiene la certeza de que tiene que liberarse de ese sufrimiento, lo va a hacer. Esas personas, y así nos hemos encontrado algunos, lógicamente, que llevaban muertos varios días. Una cosa que me preocupa especialmente, porque bueno, finalmente esto es un debate al que os hemos invitado desde un medio digital, como es Rivas Actual, y siempre nos surge la misma pregunta, y eso es algo que nos corroe de alguna manera. Cuando hay un caso de suicidio, yo pienso que la tendencia general es a no hablar. Antes lo habéis dicho, en el ámbito familiar, en el ámbito de círculo más o menos íntimo de la persona que ha intentado suicidarse o lo ha conseguido, pero es que fuera de ese ámbito, en general, hay, yo creo que en los medios de comunicación una tendencia que nosotros compartimos hasta el momento de no dar pábulo a estas cuestiones, pues, por posibles efectos llamada, etcétera, etcétera, pero hay un factor desde hace unos años que yo creo que es determinante, y es las redes sociales no se comportan así. En las redes sociales es muy fácil encontrar una primera, vamos a llamar, información con todas las comillas del mundo acerca de un caso de estos, probablemente con añadidos a esa información. Es decir, no es escuetamente la información, por ejemplo, de pues esta mañana estaba en la estación de metro de tal y he visto como una persona se tiraba a la vía y tal. Imágenes. Claro, hay imágenes también, pero enseguida es fácil que empiece a haber rumores al respecto. Pues tengo entendido que se tiró porque no sé qué, ¿no? Claro, cuando eso empieza a ser una bola de nieve que ya va creciendo y se va haciendo bastante grande, ¿qué es lo que deberíamos hacer los medios de comunicación? O sea, que ahí os estoy preguntando directamente, ¿debemos de intentar salir al paso de cosas que realmente sean de manera muy obvia rumores infundados, o debemos de permanecer de alguna manera ajenos a ello? Nosotros, desde la Policía Local, tenemos la costumbre, y los servicios de comunicación de esta institución, es de no decir nada. Es decir, creemos que puede haber un efecto llamada, un efecto empatía del propio, de otros posibles potenciales suicidas o personas que tienen ideas suicidas. Entonces, desde hace ya tiempo, yo en todas las instituciones que he estado trabajando, he trabajado en el metro, no te puedes imaginar la gente que se tira del metro, pero en Madrid no se habla de que la gente se tira del metro. Yo ojalá tuviera la varita mágica y te diera, mira, esto es lo que se aconseja. Yo creo que decir que esa persona ha muerto porque se ha suicidado, yo no lo creo conveniente sacarlo. Sí visualizar el problema, el fenómeno. Es decir, de vez en cuando dice, oye, tenemos un problema, se está muriendo la gente. Aquí lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Efectivamente. Pero eso de decir, mira, esta persona pues ha muerto porque hay una ingesta de medicamentos y ha muerto, lógicamente, o ha sido un salto o ha sido un ahorcamiento. Yo creo que yo sería prudente a la hora de ese caso concreto, visualizarlo como si fuera un intento de suicidio, y como hay bastantes intentos, o hay suicidios, son 3.000, 4.000 al año en España, yo creo que puede haber un efecto llamado un efecto de empatía, es decir, yo también, yo me solidarizo, yo también, esa persona ha dejado de sufrir, yo tengo que dejar de sufrir. Entonces yo no sacaría los casos concretos, pero sí diría, oye, tenemos un problema, aquí hay un problema que hay que abordarlo, desde los servicios sanitarios, desde los servicios sociales, desde la familia, desde la educación también, y es el tratamiento. Es decir, yo no sacaría, vamos, por lo menos es mi opinión, yo no soy experto en comunicación, yo soy
un guardia municipal, y no soy experto en esta materia. Me puedes preguntar de leyes o me puedes preguntar de comportamientos o de hechos delictivos o de procedimientos policiales. Yo no soy experto en comunicación, pero creo que decir que esta persona ha fallecido por y de esta forma, por un salto al vacío o por un ahorcamiento o por una ingesta de medicamentos, yo no diría eso. Pero sí diría de vez en cuando, oye, tenemos una problemática aquí, en España, en una ciudad, en una comunidad autónoma, y tenemos que abordar esto, y tenemos que hacer estrategias para prevenir y abordar este problema, porque es que mueren las personas, y esto no puede ser. Tenemos que, los poderes públicos, las autoridades, tienen que hacer algo para revertir esta tendencia que es al alza. Cada vez hay más intentos de suicidio y más suicidios. Pero bueno, yo el tratamiento informativo se lo dejo a los expertos en comunicación, pero yo lo haría con mucha cautela, mucha precaución. ¿Qué opinas? Pues lo que estaba diciendo Leonardo, la tendencia de los últimos 50 años ha venido dominada por lo que se conoce como el efecto Werther. El efecto Werther es una obra de Goethe del siglo XVIII, Las penas del joven Werther, que se suicida precisamente porque está enamorado de una mujer que no le corresponde, ¿no? Ya en esa época ya vieron que aumentó el número de suicidios en función del éxito que tenía la novela. En algunos países incluso se prohibió, ¿no? Esto lo coge David Phillips, un sociólogo en los años 70, genera o desarrolla el efecto Werther, lo plasma y dice que aproximadamente cuando hay una correlación de cuando muere un personaje público y se publica, aumenta un 12% el número de suicidios, ¿no? Esto pasó, no sé si recordáis la serie Por 13 razones, creo que se llama, Sí. Que salió en Netflix hace unos años, que contaba un adolescente que se suicidaba, que aumentó un 13%, ¿no? Bien, por otro lado está el otro efecto, ¿no? El efecto Papageno, ¿no? Que lo que te dice es que realmente si tú tratas la información del suicidio de otra forma, se puede prevenir, ¿no? De hecho, hay un manual del Ministerio de Sanidad dirigido a los medios de comunicación sobre cómo tratar el suicidio, ¿no? Lo que indica es pues, que no se haga en portada, que no se utilice constantemente la palabra suicidio, que en ningún caso se informe del lugar ni del método, porque eso sí es algo que se imite, que más que como una noticia sensacionalista, de alguna forma, se hable en modo reportaje dando datos. ¿Por qué? Porque luego pues, pensemos en el crío de 14 años, 13 años que tiene esta ideación suicida, se siente extraño, se siente raro, se siente un elemento extraño en el mundo. Es decir, a mí, solo me pasa a mí esto, ¿no? Generalmente nos pasa a todos los que estamos aquí cuando estamos hablando. Si tú tienes un problema y crees que es muy raro, cuando hablas con otras personas y ves que, tú también lo tienes, pues claro, entonces ya no soy tan raro, ¿no? Cuando ven que ese fenómeno existe, como dice Leonardo, hay que hablar de ese fenómeno, de este fenómeno que estamos haciendo ahora aquí, la gente puede identificarse, ¿no? Entonces, es más que hablar o no hablar, que evidentemente esa política de silencio no ha parado el fenómeno, sino que lo incrementa, hemos visto que se va incrementando, es cómo se trata la información, ¿no? Entonces hay que tratarla de manera rigurosa, sin imágenes, sin poner imágenes, sin detalles de testimonio de la familia y sobre todo no mostrando el suicidio como la única alternativa posible que ya había, ¿no? Este tipo que nos pasa mucho en la cultura, es decir, es que estaba tan mal, que mira, ya era lo único que le quedaba por hacer, por salir, ¿no? Porque eso lo puede identificar otra persona como que es la única solución viable y posible, ¿no? Sino siempre sacar otras alternativas y luego establecer los canales de comunicación para alguien que tenga problemas para que pueda contactar con profesionales. Yo solamente una última cosa en la que sí os pido un poquito de la máxima brevedad posible, pero ¿qué es lo que desde vuestros respectivos puntos de vista, un psicólogo clínico, un jefe de policía local, diríais a aquellos sectores que consideráis más propensos, sea por edad, sea por circunstancia, lo que sea, a plantearse el suicidio? ¿Qué creéis que son las cosas que más les podrían hacer desistir de ello? Si es que hay algo, que no sé si hay algo que... Cuando digo evidentemente el jefe de policía local no me refiero a ti personalmente, Leonardo, o un psicólogo clínico, a ti personalmente, Raúl, sino desde esos poderes públicos en un caso
o profesionales en otro. Yo creo, para aquellos sectores que tienen unas tasas de suicidio mayores, como estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesión médica, docente, yo creo que hay que cuidar a estos estamentos. Están generando, constantemente se enfrentan a situaciones muy estresantes, muy desagradables, con una carga emocional muy negativa. Yo creo que es fundamental. Primero, que tengan recursos para que puedan acudir para gestionar el día a día, prácticamente, gestionar la ansiedad, el estrés. Antes estaba hablando con Leonardo, claro, yo veo un policía, te lo contaba antes, veo un policía y me pide un carnet de identidad, yo no tengo ningún problema y pienso, bueno, este hombre no se estresa mucho, si me pido el carnet y se lo doy, si luego Leonardo me dice que se estresa, digo, no te voy a estresar. Ahora, claro, no se suele encontrar con gente que le dé el carnet normal, ese es el problema. Entonces, ese cúmulo diario, al final puede tener una repercusión, tiene que tener una influencia en el comportamiento, en el cerebro de la persona que lo está padeciendo, ¿no? Y luego yo creo que es algo fundamental trabajar la gestión de emociones desde que somos pequeños, ¿no? Nos han enseñado, bueno, ya afortunadamente no es así, que los niños no lloran, solo las niñas, que las niñas expresan las emociones, los niños no. Eso es extraordinariamente ridículo, no tiene ningún sentido. Yo creo que esa gestión de las emociones desde que somos pequeños, aprender a gestionar las emociones, a gestionar la tolerancia y la frustración que muy bien indicabas antes, desde que somos muy pequeños. Y lo digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo y claro, lo que no quiero es que, curiosamente no quiero que se frustre. No quiero, porque lo percibo como un sufrimiento cuando entiendo que dentro de X años puede ser un problema muy grave para él. Es decir, que tenemos que dejar que se frustren, que se aburran. Esto pasa mucho, lo ves en los colegios, que te dicen, no, la hora del comedor, lo que sea, que tengan toda la actividad para que estén entretenidos, no, que se aburran, que se frustren, que sepan también cuál es el dolor, cómo gestionar ese dolor, ¿no? Si hacemos eso podemos prevenirlo porque irá entrenando, el cerebro se irá entrenando para cuando se den esas situaciones de adulto, la gestión sea relativamente sencilla. Yo lo que apelaría es a la familia. Siempre cuando hay una persona que tiene ideas suicidas o que ha hecho un intento, que es una alarma, inmediatamente que sus allegados, su gente próxima, que lo ponga en conocimiento de las autoridades sanitarias, o sea, de lo que es el servicio de salud, porque es un problema de salud. También sus pares, es decir, si tú vas con una amiga, un amigo, y presenta estas ideas autolíticas de autoagresión o de autoinfligirse dolor, esto hay que sacarlo, es decir, no puede quedarse, tiene que ir a profesionales, tiene que ser tratado por esas personas que les van a ayudar a resolver o a superar esa situación. Es decir, no puede callarse, no puede haber un dato oculto, una información oculta, es decir, bueno, no pasa nada, esto es una vez, no. Tiene que haber un tratamiento, porque es que puede llegar a la muerte de esa persona. Por tanto, sus pares y sus familiares, que siempre hay familiares y siempre hay pares, siempre hay amigos, que esto lo pongan de manifiesto y lo comuniquen a los servicios de salud, que son los que nos tienen que dar una respuesta al asunto. Pues muchísimas gracias, Leonardo y Raúl, por poner vuestro tiempo al servicio de este tema y esperemos que esos consejos sean seguidos en la mayor medida posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.